a gas comprimido 2018. Esas son las buenas noticias, es lo que nosotros lo queremos decir a los usuarios, pero por supuesto que se tiene que respetar la tarifa preferencial con la credencial de la UACJ, del TEC, de bachilleres, de donde sea, vigente, pero por supuesto que se tiene que respetar la tarifa preferencial para las personas con discapacidad, pero por supuesto que con las personas de la tercera edad, pero ese no es el fondo. El fondo es que tenemos que empezar a tener camiones con rampas, con asientos preferenciales. Es lo que nosotros hemos intentado transmitirles a ellos y como bien lo dices tú, y como bien se lo hemos platicado a ellos, porque nos reunimos constantemente, cada 2 semanas, cada semana, y les decimos, ¿quién es primero, el huevo o la gallina? Hace 3 años les autorizaron una tarifa y ellos se comprometieron con otro gobierno, con otro consejo consultivo, a renovar sus unidades. Hubo nomás 2 líneas y hay que admirarlos. Hay 2 empresarios juarenses que entendieron el chip de aquellos años. Ellos sí tienen una tarifa diferenciada, cobran 8 pesos como la cobra el Vivebus. Entonces, hoy nos exigen tarifa al gobierno y nosotros le decimos, pues primero huevo la gallina. Vamos primero a migrar, a retomarnos con la capacitación, con que los choferes traigan el pelo corto, con que traigan licencia, con que existan los seguros, con que existan nuevas rutas de transporte, junto con el Cabildo, junto con los diputados, junto con ellos, junto con los medios. Ya no es una relación de transporte y dirección de transporte. Ya vemos muchos elementos porque queremos hacer ciudad y en eso estamos. Entonces, yo les digo a los habitantes de Juárez, nosotros estamos echados para enfrente. Y tú me podrás criticar a mí y a todo el equipo de trabajo, pero por supuesto que las condiciones están mal. O sea, no podemos migrar en estos 8 meses, pero lo que sí puedo decir que ya logramos convencerlos de que saquen seguro, ya logramos convencerlos de que algunos traigan unidades nuevas, ya le dijimos al presidente municipal que nos ayudara en pavimentar ciertas rutas de transporte. Hemos hecho muchas cosas que a lo mejor no se ven, tenemos que empezar a regular estos 3.500 camiones de las maquiladoras que son un desorden. Por lo que platica aquí el señor Víctor Estala, sí han sido incluidos, pero usted me dice que no. A ver, debo de aclarar un punto. En lo que sucede en Chihuahua, obviamente la observación estuvo directamente dirigida al transporte de Chihuahua y no de Juárez, por lo que se pidió la participación para que viniéramos a Juárez. Si bien es cierto que se tomó en cuenta en Chihuahua estos números, no fueron considerados porque sencillamente nos discriminaron, porque diciendo que el transporte de Chihuahua era muy diferente al de Ciudad Juárez y nos mandan a Juárez. A Juárez no fuimos tomados en cuenta, ¿ok? Lo que se refiere, Víctor, respecto al hecho de que no hemos sido comprometidos y no hemos cumplido con nuestra responsabilidad, todos esos, los camiones, los permisos, los seguros, cumplimos absolutamente con todos y nos hemos comprometido y hemos ido cumpliendo con lo propio. Con respecto al buen servicio que hemos ofrecido, el licenciado Víctor Estal nos entregó la autorización para que hiciéramos una línea adicional por el buen servicio que hemos prestado, y lo vamos a hacer. El señor gobernador nos dice en su sexto informe, del sexto mes de funciones, que sencillamente se encuentra con un transporte público que no tiene ningún beneficio para el Estado ni para la comunidad y concesiones que no están comprometidas. Nosotros nos hemos comprometido y hemos hecho lo propio. Por ejemplo, cuando nosotros entramos, él puede ser testigo, Oasis Revolución tenía un servicio de 30, 40 minutos cada vez que pasaba un camión. Nosotros estamos pasando cada 6 minutos con unidades adecuadas. El área de Los Ojitos, el área de Palochino, aquellos rumbos de la ciudad, nosotros teníamos servicios de cada 20, 30 minutos, ahorita estamos teniendo cada 15 minutos. Y el servicio en condiciones regulares, sin ningún problema, y que cumplen con todos los requisitos. Que no se puedan ofrecer las rampas en este momento, las condiciones económicas del transporte no permiten eso. Se pueden establecer en otro momento, ahorita no. Ahorita hablamos de un transporte que subsista, no que se modernice. Bajo las condiciones actuales, el transporte sencillamente no puede hacer eso. ¿Bajo qué condiciones actuales? Las condiciones ahorita son de subsistencia, apenas salimos con los gastos y ni siquiera eso, ¿sí? Si habláramos de condiciones de ganancia, condiciones que permitieran que la tarifa se hiciera, lo haremos en otro momento, en este momento no se puede. Pero ya esa postura en algún momento la asumieron y se les dio un incremento. ¿Se modernizaron? Soy criticado porque tengo poco tiempo en el mercado. Lo que sucedió en el pasado no lo puedo decir, de acuerdo, porque no lo conozco. Le estoy diciendo en el sentido del tiempo que yo tengo. Ajá. Soy criticado que tengo muy poco tiempo. Sí, tengo muy poco tiempo, pero pueden conocer el récord de lo que se ha hecho y el trabajo que se ha hecho es digno. Muy bien. Desde el momento en que les incrementaron la tarifa, recuerdo yo, se había hablado de mejorar las condiciones mecánicas, todo lo que me acaba de decir ahorita, ¿cierto? Que están impedidos porque no hay lana para ello, ¿no? Se les dio el incremento, ¿se modernizaron? Sí. Sí, tenemos unidades modernas. Modernas tiene que ver con las condiciones perfectamente bien y que están operando.
no son nuevas. Vaya, que caminan, es lo que me está diciendo. No, no que caminan, pues son unidades dignas. Tenemos unidades dignas. Así es. Bueno, me quedo con esa versión, y la voy a compartir. Digo, voy a preguntarle a la gente si sienten que cuando se suben a una unidad digna. Así es. Y conoceremos qué es lo que la gente opina. Perfecto. O sea, claro que sí. Tenemos unidades dignas porque lo que yo escuché era algo diferente. No, mira, y te digo, y te pongo un ejemplo, y me da tristeza decirlo, pero en eso estamos metidos. El viernes antepasado a las 12:45 del día tenemos herramientas que no existían, que es el WhatsApp y el Facebook. Nos mandan una fotografía, un usuario, un joven estudiante, donde el chofer iba tomándose una caguama a las 12:45 con el camión lleno. Esas son las condiciones del sistema del transporte actual de Ciudad Juárez. O sea, ¿quién se anda echando una caguama a las 12 del día en viernes con el camión lleno? Esas son las condiciones. Los choferes que no usan licencia, no existe el seguro, las llantas casi son un melón. Esas son las condiciones del transporte. Los temas de fondo, el tema de la tarifa diferenciada, pero por supuesto, los temas de fondo no son esos. Y yo se lo he dicho al representante de esta empresa, como se lo he dicho a los otros 499 concesionarios. Nosotros, nuestro inciso A es el usuario, y el usuario tiene que ver con calidad del servicio, tiene que ver con un chofer que lo trate bien, tiene que ver con frecuencias de cada 5 minutos, aforos, lugares donde llegan las personas, hospitales, escuelas, centros comerciales, tiene que ver con pavimento, pero también tiene que ver con unidades nuevas. Es un conjunto de elementos que tiene que ver el transporte de Ciudad Juárez y tenemos que migrar. Y déjame te digo, lo más difícil no está en el tema de los dineros, lo más difícil creo yo que es un tema cultural. Y creo que poco a poquito hemos entendido juntos con la nueva ley del transporte, donde me decían los concesionarios, oye, va a haber una ley, júntate con los diputados, yo no soy legislador, yo no modifico leyes, opinen, porque ustedes todos los días caminan por las calles de Ciudad Juárez, están en las mesas del transporte, ¿sí me explico? Entonces, hay condiciones diferentes, hombre, las reglas del juego son, inciso A, el usuario, con todo lo que corresponde al usuario, inciso B, los empresarios del transporte. Nosotros queremos que a ellos les vaya bien, que sus negocios sean rentables, pero la pregunta que tú le hiciste se la hago yo y la hacemos muchos. Si tu concesión no te da, y dice la ley, concesión que no uses en menos de 3 meses, te la das al gobierno y habrá empresarios que le quieran dedicar al transporte y que le puedan invertir con camiones nuevos y con un nuevo sistema. Hay que cortarnos el pelo, hay que uniformarnos, hay que traer gafete y hay que migrar no es posible que 3 camiones de cada 10 traigan placas en esta ciudad. Es un desorden el tema del transporte y nosotros estamos listos, aceptamos la crítica, los cañonazos, todo, pero lo que tenemos que es empezar a migrar y cambiar la cultura del transportista y del transportista de Juárez, que tiene 4 generaciones. Bien lo decía el representante de Juárez Bus, él tiene 3 años de Ciudad Juárez. Hay transportistas que son de 4ª generación y con ellos estamos listos. Y también con él, con todos los que quieran venir a sumar. Juárez necesita pronto, urgente, el cambio del sistema del transporte, que tiene que ver con unidades nuevas, con buen trato, con capacitación de choferes, que es un tema importante. Silvestre, nos queda un minuto, por favor, quisiera que puntualizara. Claro que sí. Voy a hablar solamente de placas, ¿de acuerdo? El artículo 40 se refiere a esas unidades que puede haber la comunidad. El artículo 40 se refiere al hecho de que una concesión no es válida, sí, puede haber los camiones de no, si no tiene placas. ¿Sí? Nosotros hemos cumplido con todo. Ustedes han cumplido el 50 de la ley dice que no se pueden otorgar permisos. Nos otorgan a nosotros permisos. ¿Por qué? No me pregunte. Pero nosotros hacemos los trámites. El mismo 50 de la ley se refiere al hecho de que si no obtienes el permiso, debes obtener la placa. Pero si te dan un permiso que no cumple con el requisito, esa es una responsabilidad del servidor público. Y lo podemos discutir en otro momento. Ahorita lo que nos lleva a este momento es solamente lo relativo a la ley con respecto a las credenciales que serán aprobadas. Es decir, las credenciales que otorgan las universidades tecnológicas, la UACJ, ¿son válidas o no son válidas para ustedes? Son válidas en la universidad, no para efectos del descuento. Para ustedes no las van a aceptar como tal. No hasta en tanto no se ajusten a lo que establece la ley. Muy bien, nos queda un minuto para... No, pues agradecerte siempre, pues digo, el debate y estas mesas de análisis nos hacen mucho bien. Todo lo que le podemos meter al ingrediente en transporte para mejorar. Yo les digo a los usuarios de Ciudad Juárez que tengan confianza, fe en nosotros. Nosotros siempre dijimos que nuestros incisos A eran los grupos vulnerables, 80,000 personas para la discapacidad en Ciudad Juárez que no tienen cómo moverse, un número importante de adultos mayores que batallan para la movilidad en Ciudad Juárez, los estudiantes que vienen desde la ciudad del conocimiento, desde ANAPRA, desde Porvenir,
y las personas que están dentro de los grupos catalogados como las etnias indígenas. Nosotros estamos del lado de los usuarios y vamos a hacer que se respete la ley. Nosotros no vamos a credencializar la Dirección de Transporte, la Jefatura de Transporte de Juárez no nació para emitir credenciales, o sea, es un sentido común. Nosotros, como gobierno del Estado, queremos concesionarios serios, responsables, y los estamos formando, juntos ellos y nosotros, para darle un mejor servicio a los habitantes de Ciudad Juárez. Don Víctor, le agradezco su tiempo. No, muchas gracias. Lo mismo, Silvestre, gracias por estar por acá. Buenas tardes. Hagamos una breve pausa, continuamos con más. Estamos en Puntualizando. Desmiente Administración Estatal que se busque endeudar al Estado. Por el contrario, la Secretaría de Hacienda presentó un proyecto de renegociación del adeudo. La propuesta que se envió al Congreso del Estado busca reducir la cantidad de recursos que se pagan anualmente por intereses y comisiones. Con 70 consultas realizadas en comunidades ubicadas en la región serrana y zona urbana, la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas iniciará la segunda etapa para la elaboración del reglamento de consulta indígena del Estado, con la entrega de material auditivo sobre los derechos de las etnias. El Grupo Especial de Prevención del Delito de la Policía Estatal Única División Preventiva ha brindado orientación por medio de pláticas de concientización sobre riesgos y consecuencias de malas decisiones a más de 29,000 alumnos de nivel básico y medio superior. Contáctanos en www.amanecechihuahua.gov.mx y en nuestras plataformas digitales. Gobierno del Estado. Con Pack TV de Easy siempre tienes algo que ver. Desde 180 pesos tienes más de 100 canales con series, películas, deportes, noticias, programación infantil y entretenimiento para toda la familia. Sin costo de instalación y extensiones independientes a un superprecio. ¿Qué esperas? Contrata alguno de nuestros Pack TV y obtén más horas de programación por tu dinero. La fiebre disco llegó a Play City. Vive una noche al estilo 70s, con música en vivo, sorteos en efectivo y un gran ambiente. Gira Fiebre Disco 70s. Play City Casino. Seguro la pasas bien. Y el mejor gol de la feria es un empate. El ganador será el que lave más trastes. ¡Comencemos! El chef Hernández eligió el lavatrastes que creía mejor. Ana, experta ama de casa, eligió Salvo, que es súper espeso. Con el otro puedes usar de a chorros. Con Salvo puedes de a gotas. Su espuma destruye grasa difícil desde la primera pasada y rinde hasta 50% más. Salvo me salva de la grasa. P&G. El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua protege los derechos que la Constitución y las leyes te dan para tomar la decisión libre e individual de afiliarte a los partidos políticos, elegir gobernantes y legisladores con tu voto, competir por el derecho ciudadano para ocupar cargos públicos municipales y estatales, asociarte de manera libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos, resolver las impugnaciones de los procesos electorales que se realizan en el estado de Chihuahua. Participar en la democracia es tu derecho, protegerlo es nuestra razón de ser. A esos hombres a quienes cambiamos toda su vida, volvemos nuestros cómplices. Son nuestros héroes. Siempre son los mejores. Y quienes también nos llenan de inspiración. Este mes de junio los festejamos, papá. Solo por Blim. Mujer, ya cambia tu colchón. Muchas gracias por continuar con nosotros. Se integran en esta mesa de trabajo Chuy Mesa, Paco Ortiz. Bienvenidos, señores. ¿Qué tal? Gracias. Gusto. Bueno, hombre, se acaban de parar de esta mesa de diálogo un representante del transporte público y quien representa el transporte público por parte del gobierno del Estado. Quiero conocer su opinión al respecto, Paco. La verdad es que yo no entiendo este diálogo que parece de sordos y de mudos. Unos que dicen aplicar la ley y otros que se quejan de que no es negocio. Pues si no es negocio, hace años lo hubieran dejado, ¿verdad? Y los que dicen que aplican la ley debieran de estar ya pensando en la opción de buscar otros concesionarios, porque yo no creo que en Ciudad Juárez no haya
empresarios interesados en hacer de este negocio, que es un negocio, porque yo no entiendo cómo operan líneas de transporte en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, con el mismo costo del boleto que aquí, porque lo dijo el representante de los transportistas, con unidades totalmente distintas y con un servicio totalmente diferente. Yo no sé qué está pasando. Sí, un problema que tiene muchas aristas, que es muy complejo, porque es la parte económica, porque es la parte mecánica, porque es la parte social, porque es la parte de las vialidades, el asunto de logística, pero cuando un partido está en la oposición, dice que el problema, este problema de transporte público, es porque ahí los que están en el gobierno son corruptos y están coludidos con los transportistas y que no hacen valer la ley. Ese partido llega al gobierno y sigue ocurriendo lo mismo. Si el argumento era correcto, si el problema era la corrupción, entonces el problema sigue siendo el mismo. Yo no sé si ese sea realmente el único problema, pudiera ser uno de los factores, quizá el más importante, pero yo estaría y coincido completamente con que desde el gobierno debiera haber un estudio junto con la ciudadanía, junto con expertos en cuestiones de transporte, en cuestiones de vialidades, en cuestión de flujos de personas, en cuestiones de urbanismo también, y luego abrir una gran convocatoria ciudadana como a manera de una licitación abierta para que tú, el que pudiera estar interesado y fuera con ciertos lineamientos, con ciertos requisitos para dar este servicio que yo te estoy pidiendo con esta calidad, con estos referentes, a este precio, ¿te interesa? ¿Le entras? Adelante. Yo creo que habría más de uno. Miren, en Tamaulipas ocurrió esto. Las condiciones del transporte eran iguales o peores que las que tenemos en Ciudad Juárez. Y entonces el gobierno dijo, todas las unidades menores a este año, para afuera. Ya no pueden circular. Y entonces los transportistas alegaron, espérame, ¿cómo para afuera? Pues, ¿qué voy a hacer? No te preocupes. ¿Te interesa? Sí. Hagamos algo. Consigue unidades nuevas y hagamos algo. Yo voy a subsidiar una parte por un tiempo determinado en el costo del pasaje. Entonces así, pues los estudiantes, las clases vulnerables, por ellos, por cada uno que permitas ingresar a tus unidades, va un subsidio para que pagues tu unidad nueva, con internet y con clima, ¿eh? ¿Y se aplicó? ¿Se funcionó? Y funcionó perfectamente. Esa misma propuesta la hemos escuchado en más de una ocasión, la hemos visto aquí en las mesas, y sin embargo no ha ocurrido. Habría que ver esos ejemplos de éxito, ¿no? Y hay muchos en la Ciudad de México, y me tocó vivir muy de cerca el caso de la Ruta 100, la famosa Ruta 100, que era lo que entonces llamaban el pulpo camionero, ¿verdad? Y se aplicó un esquema de concesión del servicio, porque el servicio de transporte urbano es obligación del gobierno prestarlo. Si no tiene la capacidad, que no la tiene, ningún gobierno la tiene, puede concesionar este servicio a través de un mecanismo que garantice que la gente, el usuario, va a recibir un servicio de calidad, a buen precio y seguro. Si no, pues retirar la concesión. Retiras la concesión, como pasa con las placas de los taxis, ¿verdad? Que también es una concesión. Bueno, pues en Juárez, ni taxis, ni transporte urbano, vaya, nada. O sea, la gente está al garete completamente. Y por eso ahí, lamentablemente, en el momento del tráfico, las llamadas horas pico, pues esto es insoportable, ¿no? Y más contaminamos, etcétera, etcétera. Sí, porque además a esto hay que distinguir el transporte público, el que puedo yo tomar en la esquina, y bueno, si es que pasa por esta esquina y si es que pasa en el horario que yo necesito. Si no, pues a ver cómo nos la arreglamos todos los de la colonia. Pero es ese transporte público y luego el llamado transporte de personal. ¿Por qué hago la distinción? Porque acabas de mencionar un problema de vialidad de horas pico, donde vemos decenas y decenas de vehículos de transporte, pero la gran mayoría son transporte de personal de las maquiladoras y esos tienen otra forma de reglamentación. Ese es otro gran mercado y el problema que se está viviendo no es en ese transporte, vamos, es el transporte público, que por cierto, vemos cómo el otro se puede ir mejorando en calidad, el transporte de personal, no son la excelencia en las unidades, pero diríamos, ahí en el rancho, no está tan peor. Bueno, no, y además las maquiladoras les exigen ciertas condiciones. Estándares de y entonces calidad. viene la pregunta, ¿por qué en un lado es negocio y en otro no? ¿Y por qué en un lado sí obedecen requerimientos que les pide la maquila y por qué no aceptan? Y al Estado no. Y a la ley, ¿verdad? La autoridad. Y luego, perdón, cuando
se entró en este diálogo, si así se le podía llamar, de si se aplica o no el descuento a ciertas personas, al estudiante, a la persona de la tercera edad, a quien tiene alguna discapacidad. Bueno, la autoridad es autoridad y no tiene por qué estarme preguntando. ¿Y tú consideras? Bueno, Hacienda no me pregunta, Mesa, ¿y este semestre sí vas a hacer la declaración? Oye, ¿y la declaración anual, la hacemos anual o la hacemos bianual? No, es una autoridad y se impone como tal. Que esta autoridad no puede imponer y decir, lo que no se puede hace respetar. Lo que no puede es paralizar a la ciudad. No puede paralizar a la ciudad, no debe, pero creo que se tienen tomada la medida. ¿Unos a otros? Creo que se tienen tomada la medida, y ese es el problema, porque se estira por acá y sabe perfectamente hasta dónde estirar sin llegar a paralizar el transporte, y sabe perfectamente hasta dónde estirar como para que no le retiren la concesión, y los dos han encontrado el punto medio. Sí, pero en medio está el usuario. Exacto. El problema es que en el punto medio está el usuario. ¿Y quién es el usuario? El que no tiene la posibilidad de tener un vehículo con placas, que ese sería otro tema, un vehículo importado, que ese sería otro tema, y esa persona no es la más agraciada económicamente. Y nuevamente se rompe el hilo por lo más delgado. Señores, antes de que se me termine el tiempo, el asunto del decomiso de autos sin placas. No decomiso, el aseguramiento de autos sin placas. El Estado dice que es por motivos de seguridad, porque ha detectado la Fiscalía que ahí se mueven y operan los sicarios, extorsionadores, etcétera, secuestradores, en fin. Pero el Ayuntamiento de Ciudad Juárez ha dicho, yo no le voy a entrar a ese tema. Quiero conocer su opinión, Paco. Es un tema de un alto costo social para la autoridad. Por muchas razones, es un problema muy complejo. Efectivamente se trata de la legalidad, sí, pero también se trata de familias, de personas que es la única posibilidad que tienen para movilizarse en la ciudad, para llevar a los hijos a la escuela, al trabajo, a las actividades diferentes que hacen las familias, a través de estos vehículos muy económicos que compran... A ver, Paco, pero el primero asegurado en Juárez es un Hammer 2012 sin placas. Creo que ahí no se ajusta al esquema que me acabas de platicar. Es que ese es el problema. Aún pensando que fueran este tipo de vehículos, la autoridad no puede aplicar la ley de manera caprichosa y selectiva. Dicen, y este Hammer que aseguraron, sí va a ser confiscado, porque ya lo mandaron al corralón de la PGR. Es decir, ya la autoridad federal va a iniciar un trámite administrativo que le llaman para confiscar el vehículo. Es decir, esta persona sí ya se quedó sin su vehículo. ¿Tiene facultades la autoridad estatal para decomisar vehículos en estas condiciones? Es decir, ¿sí se podrá brincar la ley, la autoridad estatal, para decomisar vehículos por placas o porque están de manera ilegal en territorio mexicano? La otra parte de la medida tiene que ver con los vehículos que ya están importados y que tienen permisos de circulación incluso vencidos. Ahí la pregunta sería, bueno, ¿qué no el permiso de tránsito o de la misma recaudación de rentas indica que ese vehículo ya fue importado legalmente? Una cosa es que no traiga vigente el permiso, es una infracción, pero no para decomisar el vehículo. Ahora, yo mataría esta polémica con una simple pregunta. Si la autoridad estatal me asegura que confiscando todos los vehículos sin placa se va a acabar la delincuencia y la violencia, mañana mismo yo empiezo a ayudarles a decomisar vehículos. Sí, totalmente. Lo que pasa es que el problema de la seguridad, cuando nos dicen las estadísticas se están incrementando, y aparte de que nos lo digan o no, lo estamos viendo o lo estamos sufriendo, y se señala como uno de los factores importantes, bueno, terminas concediendo la razón, diciendo, bueno, lo que acabo de escuchar, si esto va a disminuir la inseguridad, pues adelante. El problema está que la gran mayoría de las personas que tienen un vehículo en esas condiciones, que no traen placas, que no están debidamente importados, pues son las personas que mencionamos hace un momento, que económicamente están menos favorecidas. Y ahí estaría ocurriendo, sí, por un lado, que estaríamos justificando la aplicación de la ley tal cual, pero por otro lado, la ley se estaría quedando al margen de tener en cuenta un aspecto social tan importante como el de miles de familias aquí en la ciudad. Y ahí estaríamos como, llamémosle, criminalizando la pobreza. ¿Crees que sea un asunto de pobreza el no traer placas? No, que en muchos de los casos, un buen número de familias en la ciudad no tiene placas
por la sencilla razón de que su vehículo nunca va a poder ser legalmente importado a la ciudad, al país. Y al no ser legalmente importado, pues no va a tener entonces la posibilidad de tramitar placas. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Tenemos décadas en la frontera y luego creció de la frontera al resto del país y es un problema que se multiplicó y se fue a todo el territorio nacional. Es un buen esfuerzo de la autoridad estatal, yo coincido que es un gran esfuerzo por tratar de ponerle un alto a la inseguridad, porque estábamos regresando a ver un gran número de vehículos sin placas, porque estamos regresando a ver un gran número de vehículos con un polarizado oscuro que no da la oportunidad para los agentes encargados de la seguridad de saber si allí van 2, 3 personas, si llevan armas, si no llevan armas, no sé, cuestiones que ayudan a quienes están encargados de la seguridad. Totalmente de acuerdo. El tema es cómo entre la aplicación de eso que a primera se oye bastante adecuado, te vas a llevar el patrimonio de familias que es lo único que tienen. Y que además resuelve un problema grave de movilidad. Por eso decía yo y me podrás cuestionar, y vas a tener toda la razón si me dices, a ver, Mesa, lo que acabas de decir, tú eres abogado y estás alegando que no le apliquen la ley a esas familias. No, estoy diciendo que la ley necesariamente, cuando es conformada y cuando es construida, debe tomar en cuenta no solo el aspecto tributario, debe tener en cuenta el aspecto de la seguridad y el aspecto social. Esa gente no tiene que transportarse para llevar a sus hijos a la escuela. Las ruteras hoy, si una familia tiene 2 hijos en la escuela, la esposa que trabaja y el marido también, estamos hablando de 32 pesos en la mañana y 32 de regreso, no tienen para pagar eso. Además, aunque lo tuvieran, no hay el transporte no sirve en Juárez, no sirve. Comentábamos hace un ratito el maestro Mesa y yo fuera de cuadro. En México, en la Ciudad de México, te pesa tener un auto, no quieres tener un auto, porque no tienes dónde estacionarlo, porque pagas muchos impuestos, porque tienes que pagar la verificación y él no circula. Y no hay problema si no tienes auto, porque tienes el metro, porque tienes el metrobús, porque tienes taxis, porque tienes trolebuses, porque tienes Uber. O sea, hay una variedad de transporte que no tienes problema si no tienes auto. Aquí es todo lo contrario. Muy bien. Pues señores, yo los escucho, la gente forma su opinión allá en casa y les agradezco siempre su tiempo. Gracias. Sí, muy amable. Gracias. Por sobre todo, gracias a ustedes. Hasta la próxima. HJC, El Paso, Juárez, Las Cruces, Canal 32.1, Televisa Juárez, tu canal. Televisa.